Ujú, aquí estoy, Muy buenas noches. Sin luz, pero está, con luz propia. con la luz, brillando con la luz propia. Qué bueno, qué Qué bueno. gusto Ai. verte. ¿Cómo está você? ¿Cómo está Muito Brasil? bem, Brasil tá gostoso, está Gosto. frio. Frío. Sí, claro, estamos entrando ya en el invierno allá. Sí, Cierto, sí, es sí, verdad. bueno, debemos estar ahorita como sabroso, como 14 grados más o menos. ¿En qué lugar estás tú? Belo Horizonte, Belo Horizonte. donde los atardeceres son unos más bellos que otros. Wow, qué ricura. Sí, 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 sí. No, todo súper bien por acá, gracias a Dios y bueno, súper contenta trabajando no, orquestando desde acá. Estoy en un retiro de diseño, digamos, reestructurando todo lo que se viene para Barinas, para Venezuela y bueno, con una visión integradora de todo y digamos que sistémica por mi lado. Entonces, como quien dice, no hay casualidades, ¿no? Así es. Justamente en noviembre nosotros nos vimos allá en la Concepción y salió la idea de la gira nacional para que llegara a Barinas y bueno, se ha estado dando todo esto con la Cámara de Turismo, con las personas de Barinas. Hoy, por ejemplo, hay un evento enorme en el Eurobuilding en Barinas de médicos, de traumatólogos. Y cuando supieron que estaba esta temporada, todos se querían ya adherir y saben que vas a estar en el Eurobuilding también. Entonces, no sé, siento que todo es, no sé, una Positivo. sincronía. Todo está fluyendo positivamente. Igual Muchísimo. te puedo decir yo que las actividades que yo he estado haciendo también me ha ido muy bien. Vengo de estar en Maracay, San Antonio de los Altos, Mérida, Barquisimeto y, y bueno, esas han sido básicas las que comencé y aquí en la Hacienda. Esas han sido las de donde vengo y ahora pues voy a Barinas, regreso a Barquisimeto, Mérida, Cumaná y Caracas. Bueno, todo eso sería este mes de mayo y junio y julio. Y luego, bueno, ya tenemos planeado Margarita, Puerto Ordaz, Maracaibo. La idea de este año es lograr llevar esta gira del despertar a toda Venezuela con el libro inicial o principal, que es el que no, que es mi bandera, que es el libro del problema no es el problema, sanar es posible, que básicamente es la motivación que me ha dado después de tener ya pacientes sanados de patologías que se consideran incurables. Yo esperé tener por lo menos unos 20 o 25 años de estar seguro que las personas no me iban a recaer. Eso sí es algo bien científico, más bien, porque con Sí, la prueba en la mano. claro que sí. Y por cierto, justamente ahorita esas pacientes, por ejemplo, de artritis, estaba en Colombia, se fueron hace 7 8 años y me llegó hoy de regreso a Venezuela. Por cierto, escribieron un libro, tengo un libro escrito por mis pacientes que se llama Historias que sanan. Hay 9 historias de sanaciones, 2 cánceres, 2 artritis, una anemia profunda, bueno, fibromialgia, tiroides, varios casos interesantes. Y bueno, ya llegó el momento en que estamos llevándole al mundo esa posibilidad de que la gente sepa que no tengo por qué vivir para el resto de mi vida tomando una pastilla para la tensión o una pastilla para la tiroides o pastillas para los dolores, sino que es posible que nuestro cuerpo recupere su condición funcional, que las glándulas endocrinas se activen nuevamente. Pero bueno, lo que necesitamos es simplemente identificar cuáles son los mecanismos que interfieren con los procesos de autosanación de nuestro cuerpo porque estamos diseñados para eso, tenemos todos los mecanismos a lo largo de millones de años de evolución desarrollando mecanismos epigenéticos, que ahora está de moda la palabra, que justamente nos adaptamos a ambientes que activan los genes pro enfermedad o hay estilos de vida que activan los genes pro salud. Y ahora que tenemos esa conciencia, bueno, entonces ahora se está desarrollando una medicina que llaman funcional, que bueno, que es lo que yo he venido haciendo en los últimos 30 o 40 años, pero ahora le pusieron un nombre. Y hace 20 años le pusieron medicina antienvejecimiento y medicina regenerativa.
Entonces todo lo que yo he venido haciendo resulta que se ha puesto de moda. Y el ayuno, bueno, yo hago ayunos hace más de 35 años y ahora el ayuno intermitente está de moda también. Pero qué maravilla que al fin las cosas se están poniendo de moda. Claro, sí, sí, sí. No, precisamente hoy hablaba con mi hija que ella estudia biología, está estudiando biología aquí en la Universidad Federal y está haciendo materias de medicina también. Y la invitaron a un programa de neurología en doctorado, porque es brillante, de esas muchachas Qué bien, brillantes. Y justamente hoy hablábamos de algo que el hecho de llorar, que hoy se le salieron las lágrimas, ella estaba dando una clase y se le salían las lágrimas, y dice, me da rabia llorar, y yo, mi amor, tú que estás estudiando todo eso, precisamente revisa lo que es la lágrima. En la lágrima nosotros botamos el nivel de estrés, el cortisol, es sedante, etcétera, y uno queda más tranquilo después. Entonces, es lo que estás diciendo, que el cuerpo sabe muy bien, tiene todo para sanarse. claro. El tema es que nos hayan enseñado a reprimir el llanto y verlo como un signo de debilidad, que Eso. seguramente es lo que tu hija manifestará. Pues bueno, yo fui criado igual, a mí me reprimieron. Yo soy un niño enfermo, es que el primer paciente sanado en mi libro cuento esa historia. Yo, yo fui un niño enfermo toda mi infancia, de distintas patologías crónicas que se hicieron crónicas y mi papá era médico, mi papá era Wow, me erizo. dermatólogo Sí, y, sí, eso y, sí lo sé. y toda la mayoría de las enfermedades que yo tuve eran dermatológicas, furúnculos, amigdalitis, eczemas en la cara. Y bueno, eran antibióticos, tratamientos y todo eso, hasta que llegó un momento en que simplemente cuando yo empiezo a cambiar de estilo de vida, mi estilo de alimentación, yo era estreñido, me alimentaba pues no de la forma más saludable. Lo que comían mis padres, lo que comía todo el mundo, lo que la mayoría de la gente come, que resulta que no es la comida, que todo lo que entra por la boca es comida, pero no todo es alimento. Entonces, poder entender qué es lo que es realmente alimento hoy en día implica estudiar, porque estamos tan confundidos, sobre todo con las redes sociales, que hay Claro. 80.000 influencers que te dicen que comas frutas y hay 80.000 que te dicen que no comas frutas. El que te dice que comas carne y el que te dice que no comas carne. Bueno, ¿a quién le hago caso? Estamos que no sabemos a quién hacerle caso. Y el Entonces, ¿qué caso a coño? veces Hay que está estudiar. dentro de uno, como recordar y escuchar esa voz también Sí. de propia, como ayudar Así a es. recordar lo que somos, quizás. Pienso yo que va mucho de Para allá allí. tenemos que ir, sí, a recordar que somos esos seres divinos, esos seres de luz, y que la luz está dentro de nosotros y somos luz, luz recordando su origen. Porque no nos acordamos, pero les aseguro que somos luz. Así que tenemos que, le dejo esa chispa, le dejo ese dato. Tenemos que empezar a trabajar en recordar que somos luz. Porque si yo soy luz, donde llega la luz desaparece la oscuridad. Total. Entonces yo no debería tener miedo a la oscuridad, sino al contrario, la oscuridad le debería tener miedo a la luz. Entonces cambia el poder no está afuera, el poder no está en las cosas externas que me pueden afectar. Soy yo el que tengo el poder de cambiar el exterior. Y eso es lo que significa estos conocimientos epigenéticos. Cuando tú te das cuenta que tú estás sometido a una serie de elementos externos que te están afectando, pero es que tú los puedes cambiar. Tú tienes el control de decidir qué comida comer o qué no comer. Si yo voy a ser sedentario o voy a hacer ejercicio. Si yo voy a descansar y voy a dormir temprano o me voy a estar acostando a las 12, 1 de la mañana todos los días. Si voy a estar fumando metales, cuales cosas y metiendo humo por donde va oxígeno. ¿Ah? Es como que si yo le metiera agua por donde va la gasolina al carro. Tarde o temprano se va a parar, ¿verdad? Entonces, cuando uno simplemente empieza a tomar conciencia de eso que tú dices, escuchar la voz de tu organismo. Porque uno tiene sed y se toma un litro de refresco y entonces se te calmó la sed, pero dentro de media hora tienes sed otra vez, porque esos refrescos no te hidratan. Al Claro. contrario, una Al cantidad de contrario. sustancias, sí, te deshidratan. Entonces, ese es el negocio perfecto. Te van a dar la sensación de que estás, que se calmó la sed, pero no, en realidad sigues deshidratado y sigues comprando el mismo producto y total que te tomaste 1 litro, 2 litros de refresco en un día y te acostaste deshidratado. Amanece al día siguiente con dolor de cabeza, con cualquier molestar y dice, ay, ¿por qué me dolerá la cabeza? Sabe que el primer órgano que da signos de deshidratación es el cerebro.
apenas 2 grados de deshidratación, ya el cerebro empieza a sentir síntomas como confusión, por ejemplo. Entonces eso, nos toca ahorita estudiar y aprender cómo vivir de una manera responsable ante mí mismo. Y a eso es que se refiere el despertar de conciencia, el despertar de que estamos en una cultura, en una sociedad que yo llamo el enfermadero. Otros la llaman la Matrix. Buda Sí, lo llamaba el mundo ilusorio. Bueno, lo han llamado de distintas maneras, pero otros lo llaman ahorita una simulación, vivimos en una simulación. Sí, hay una cantidad de cosas que nos están llamando la atención, que nos están ayudando a darnos cuenta que tenemos tiempo siendo manipulados por una cantidad de información que ha sido manipulada, simplemente para que uno se convierta en eso, en un esclavo de una manera diferente. Fíjate que uno antes era esclavo, teníamos que trabajar para alguien que no nos pagaba, pero nos daba la comida y nos daba donde dormir y donde vivir. Pero llegó un día en que nosotros decidimos lograr la libertad y nos dieron la libertad. Entonces no teníamos dónde dormir ni teníamos dónde trabajar. Entonces los mismos señores nos dijeron, bueno, pero yo te puedo dar dónde dormir, pero me tienes que pagar. Y yo te puedo dar trabajo y yo te pago, pero tú me pagas a mí por el sitio que yo te doy por la comida. Entonces volvimos a lo mismo. caemos en Seguimos lo siendo mismo. esclavos de las mismas personas, solo que ahora tenemos la ilusión de que trabajo y me gano el dinero para luego pagárselo otra vez de vuelta a él, que es el que me da la comida y el que me da el lugar donde vivir. Bueno, seguimos así y así nos han mantenido y llegó el momento en que no, se acabó. Yo cuando tenía 13, 14 años dije, no, 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 no. Pues entre otras cosas yo dejé de comer azúcar, dejé de comer harina blanca. Entendí que eso no era alimento y ahora sabemos que eso inflama. Ahora, después de tanto tiempo, ahora ya todo el mundo lo sabe. El azúcar inflama, las harinas blancas inflaman y somos adictos a ellas. ¿Cómo hago para dejarlo si me gustan tanto y soy adicto y no sé cómo dejar de vivir? Bueno, tengo que empezar a tratarme como adicto, entender que tengo adicciones y que soy multiadicto. Adicto al teléfono, adicto a las redes sociales, adicto a la pareja, adicto a comer dulce, al chocolate, bueno, adicto a tantas cosas, multiadicciones. Bueno, Claro. este es el enfermadero. Y te pregunto, porque fíjate, desde los 13 años tuviste esa Conciencia, iluminación, ¿verdad? iluminación, correcto. Sí, sin que nadie viniera siendo que tu papá, pues, Mm, médico y escuchas unas cosas por un lado, te dan una alimentación de otro tipo. ¿Qué crees tú que fue el gatillo? O sea, porque uno a veces en la vida trata de hacerle ver a los otros, mira, esto es mejor o tal. Yo me he llegado a cuestionar si estoy interfiriendo en el libre albedrío de las personas, mm, porque digo, se lo quiero hacer entender porque sí. claro, claro. Entonces ahí es donde uno Sí, dice, ¿qué hago? Y por eso es la pregunta, ¿cuál hoy ya después de tantos años, porque has sumado, hice 30 años de esto, parece que tuvieras como 160 años más o menos por lo que estás 70, diciendo y te tengo ves de... ¿Cuánto? 70. Ahí te ves de 55, ¿verdad? Entonces, La después de buena estos, vida, la buena vida, eso es correcto. Entonces, claro. Sí. después de estos 70 años, digamos que a partir de los 13, todos estos años, hoy en día, ¿qué podrías decir que fue lo que te detonó realmente para comprender que, para un niño dejar de comer azúcar a los 13 años? Bueno, fíjate tú. En primer lugar, me cansé de sufrir, porque de verdad que ya había venido sufriendo mucho y estaba desesperado. Segundo, tuve conflictos con la religión porque me formaron como científico, pero luego cuando iba a la iglesia me decían que tenía que aceptar los misterios de la Sí, Santa Iglesia Católica sin cuestionar. Entonces yo empecé a averiguar qué otras cosas podían haber y de alguna manera llegué al yoga. Entonces había una escuela de Yogananda en Venezuela, en ese momento en Sabana Grande, yo vivía en Caracas en esa época, en Santa Cecilia, por la Casona. Y bueno, y empecé a probar el yoga porque una tía me lo recomendó y los domingos daban
habían unas sesiones de conversaciones sobre temas espirituales y filosóficos, y ahí empecé yo a documentarme y, entre otras cosas, a comer vegetariano, porque ahí la comida era vegetariana. Y empecé a comer cosas que nunca había comido en mi vida y empecé a darme cuenta que podía evacuar sin problemas porque yo era estreñido y empiezo mejor. Respondía a tu cuerpo, o sea, Mi cuerpo ya. respondía y aprendí a meditar porque me enseñaron a meditar y así empecé. Y entonces empecé a investigar y a leer libros de, bueno, me acuerdo cuando leí Siddhartha, uno de los primeros libros que me iluminó el mundo oriental y eso, y el que anda en una búsqueda más allá de lo evidente. Y luego conocí a una gente llamada, eh, bueno, Síntesis. Síntesis, estaba Carlos Alcántara y otro Carlos que daban charlas a jóvenes sobre temas vinculados con, con la manipulación y con todas estas cosas. Total que ahí empecé yo a investigar religiones, a investigar las distintas culturas que llegaron a Venezuela, los Hare Krishna que se llegó, Maharaji que se llegó, Maharashi. Hice la meditación trascendental cuando tenía 17 años. Y bueno, Wow. y así fui. Y entonces me dediqué a estudiar filosofía. En la filosofía no encontré lo que realmente buscaba, entonces empecé a buscar cábala y estudié metafísica. Bueno, todas esas cosas las estudié antes de estudiar medicina. Así que cuando yo llego a la medicina, por un lado Ok. ya estaba sano, ya había hecho también ayuno terapéutico, hice un primer ayuno y ahí empecé a sangrar por las encías. En Y serio. en serio, a los 4 días de estar ayunando estaba sangrando terriblemente y fui a un médico que me dijo que eso era escorbuto, falta de vitamina C. En Y, serio. y yo decía, ¿cómo va a ser falta de vitamina C si yo tengo una hacienda de naranja donde tomo jugo de naranja 2 litros diarios en vez de agua? Eso no puede ser, yo decía. Hoy entiendo que eso fue una crisis curativa. Y bueno, todo eso me ayudó a que cuando estudio medicina y me doy cuenta que no me están enseñando nada de lo que ya yo sabía que existía, yo sabía que existía la quiropraxia, la acupuntura, la homeopatía, las plantas medicinales, pero nada de eso me lo enseñaron, tampoco nos enseñaron a alimentarnos, ni nutrición, no sabíamos nada de eso, nos enseñaron fue farmacología y cirugía. Prácticamente esas eran las dos rutas de aprendizaje de un médico. Muy poco de psicología, muy poco. Pero bueno, mi propio proceso personal. Encontré un maestro que fue mi psicoterapeuta durante 10 años. Tuve 10 años de psicoterapia Wow. con un terapeuta espiritual. ¿Mientras estudiabas medicina o Empecé, alter... sí, empecé, gracias a él decidí estudiar medicina. Ok. Gracias a una conversación con él yo llegué a la conclusión que quería estudiar medicina, porque eso era lo que me llenaba, que me podría llenar, pues el servir, ayudar a otra persona. Ahí entendí que tenía una vocación, que el amor, amar, y la medicina me pareció que era un buen vehículo para amar. Sentí que el amor era algo que me llenaba, dar. Eso lo descubrí a los 20 años realmente. Y bueno, eso ha marcado mi vida, porque Y la de sí. mucha gente, y la de mucha gente, porque, bueno, desde niña, recuerdas que yo la primera vez que fui para la Concepción fue en el 93, creo, que Wow. fui con Clarita, tu ex Ajá. suegra, que era Sí, amiga de mi mamá. claro. Y ya cuando vi todo eso me sorprendió el halo que había allí y más para esa época no se hablaba de nada de esto, claro. Había Oh, quienes, la palabra holístico no existía. La palabra mm, sanación tampoco. La palabra spa la estábamos empezando a usar. Fuimos el primer spa de Venezuela. Mm. correcto, sí, Y yo no sabía recuerdo, si ese era el nombre que ponerle, porque yo decía, si lo llamo spa, la gente enferma no va a venir. Y si lo pongo clínica, la gente sana no va a venir. no va a Pero venir. bueno, le pusimos clínica spa por un Clínica tiempo. Spa. Hasta que después una paciente en una terapia de grupo me dice, doctor, pero esto es una escuela de sanación. Y yo, escuela de sanación. Y me empezó a dar la vuelta y yo dije, oye, sí, es una escuela que yo me dedico ahora a enseñarle a la gente a alimentarse, a hacer ejercicio, a meditar, a respirar. Estoy educando. Y sanación, porque sí, la gente se está sanando. Bueno, y ahí salió el centro de sanación.
Claro, y fíjate que qué interesante, o sea, yo haciendo la conexión de cuando hiciste el ayuno y empezaste a sangrar y todo esto, que es una reacción a todo ese proceso, será es un De proceso de limpieza, el cuerpo va, desintoxicación. sí, el cuerpo saca los tóxicos durante el ayuno, el cuerpo entra en autofagia, se come las células muertas, las células enfermas, los tóxicos que hay en el cuerpo, buscando energía, él se come todo lo que encuentra en mal estado. ¿Mm? Por Claro, eso las células cancerosas, las células envejecidas, o sea, las células senescentes, todo eso, el ayuno, bueno, eso cuando se descubrió realmente, científicamente, en el 2017 un japonés recibió el premio Nobel por descubrir la autofagia. Pero wow, yo estoy haciendo ayuno desde que tenía, bueno, desde 1900, ¿qué fue eso? Eso fue como en el 77, 75. naciendo Hice yo. 76 hice yo ese ayuno en el año 76, antes de estudiar medicina. Claro, no, sí, es que es súper importante saber eso, sobre todo las personas, bueno, que nos escuchan y uno poder pasar esta información, porque la realidad es que a veces uno dice, bueno, puedo leer un libro, puedo escuchar charlas, puedo esto, puedo lo otro, pero la importancia de tener un seguimiento, un coach, quien le sostenga a uno en ese justo momento es súper importante porque cuando uno se ve de repente sangrando o se ve que decae y está peor y no hay alguien que sepa qué es lo que está ocurriendo, uno vuelve a lo que estaba antes y cae peor. Sí, Entonces, eso es algo bueno, nosotros aquí hablando de todo, pero realmente yo admiro muchísimo toda la trayectoria y la oportunidad de conocer personas como ustedes que, que ayudan a quienes hemos pasado también por un proceso, pues, de noche oscura, sí, de todo claro. esto. Y la importancia que es que sí necesitamos apoyo, porque muchos de nosotros no Pero que queremos pedir. claro, eso es muy, muy, muy difícil porque el ego es una cosa seria. Y que nos enseñan a Para no pedir llorar, ayuda, nos sí. enseñan a no pedir ayuda, tú puedes solo, la parte competitiva, todo esto, y nos va llenando y llevando precisamente a lo que yo he visto más que nunca ahora, la famosa fibromialgia. ¿Cuántas personas con fibromialgia y no saben por qué Ajá. todo esto? Y si tú supieras que esa es una de las enfermedades que se hace difícil de curar y la gente termina viviendo una dualidad, quieren ser curadas, pero en el fondo no quieren ser curadas porque se han hecho tan adictos a los medicamentos. Son adictos a los analgésicos, adictos a los antidepresivos y adictos a los hipnóticos, porque sufren de insomnio, de Claro. depresión y de dolores. Entonces ya son tantas las drogas que toman que cuando van a un programa donde se les propone sanar y se tienen que quitar esas adicciones, no se conciben viviendo sin ellas. Entonces en el fondo sabotean el programa y prefieren no hacerlo porque, Claro. porque ya es como muy cuesta arriba. Pero sanar es posible y tengo varios pacientes sanados de fibromialgia. Ahorita tengo una que gracias a Dios no está tomando, es un hombre, por cierto, que tiene como 40 años sufriendo de fibromialgia y nunca se lo habían diagnosticado como fibromialgia porque ni siquiera sabíamos lo que era la fibromialgia. No se La sabía. fibromialgia es un diagnóstico de hace 15, 20 años para acá. Pero este señor está Correcto. sufriendo fibromialgia de cuando tenía 18 años y le han dado todas las medicinas en el mundo. Entonces, al final, hoy en día, él no se toma nada. Entonces, ahorita él es un paciente maravilloso porque es alguien que de verdad quiere sanarse y no está dependiendo de ninguna droga. Por lo tanto, estoy seguro que, a pesar de que es un hombre de 78 años, estoy seguro que lo vamos a poder ayudar. Claro, claro que sí, no, buenísimo, de verdad que no, yo creo que nosotros pudiéramos hacer libros de libros de libros hablando de todo esto y tanta gente que está súper interesada. De hecho, varias personas que me han preguntado cuando saben que vas a ir para Barinas y todo. Él es doctor, ¿verdad? Y yo sí, sí. Entonces, me gustaría que ya comentaste que estudiaste medicina y todo, pero eh, para que las personas sepan también, Claro, sí, porque sí. Yo me gradué en la Universidad de los Andes en el año 1982 con un médico que ustedes conocen por allá, los barineses, que es el doctor Rafael Dávila.
Correcto, muy Ese era querido. mi partner de las pasantías, hicimos las pasantías juntas, de hecho somos compadres. Y otro médico que ustedes conocen de por allá, que es el doctor Henry Barrio Cisnero, Por un supuesto. internista también, que está trabajando conmigo ahora acá en la academia, y que te lo voy a mandar para que te apoye en las jornadas que estás haciendo tú de mayo, junio y julio. Él va a ir en algún momento que tú te cuadres con él para él Claro que también sí. compartir esta información. Así que bueno, sí, esa es mi historia. Me dediqué a investigar las medicinas alternativas y viajé a muchos lugares del mundo a estudiar acupuntura, homeopatía, terapia neural, quiropraxia, plantas medicinales, medicinas ancestrales, bueno, todo eso y otros, algunas que viví aquí, estudié aquí con profesionales de aquí que también tenían trayectoria y que tuve la suerte de conocer en mi vida. Así que bueno, son 44 años, voy para 45 años graduado de médico, este año cumplimos 45. No, pues excelente. Y yo viendo todo esto con la gira que estás haciendo, llegar más allá, supongo que has podido salir un poquito de la hacienda porque ya hay personas que han Así, comprendido y son tus alumnos, por así decirlo. En claro, estos sí, días sí. coincidí con Franca allá en Mm, Acarigua, ok, que estábamos hablando precisamente de qué tal, ay, yo soy alumna de él, qué tal, esto, lo otro. Entonces, qué rico saber que ese legado va más allá y siento que ahora con esta gira que estás haciendo y todo lo que se vive de esta conciencia colectiva que lo comentábamos el otro día, te va a hacer buscar un plan de ir colocando varias haciendas en otras sí, partes, claro. porque Y por eso es que también estoy muy ilusionado de ir a Barinas, porque yo sé que tú tienes esta visión y estoy seguro que allá en Barinas y en el Hato podemos tener un centro de bienestar. Y bueno, y estas son las cosas que tú estás movilizando y que tú estás siendo pues también pionera allá en tu región. Tú tienes una visión bastante amplia de todo esto y en el mundo turístico pues tienes ya una trayectoria importante. Así que estoy seguro que pues es este el momento en que bueno, vamos a tener nuevamente a nuestro país en nuestras manos, en las manos de los que hemos hecho el esfuerzo dentro del país o fuera del país por crecer, por desarrollarnos, por traer información y conocimiento a Venezuela. Y Venezuela sigue siendo pues el país donde todo es posible, el país donde somos ricos desde todo punto de vista. Y los invito a que hablemos en este taller porque vamos a conocer cuál es la dimensión real, espiritual de nuestro país y cuál es el reto importante que a nivel espiritual estamos viviendo. Porque la medicina holística se caracteriza porque si no viésemos la realidad y la interpretáramos desde un punto de vista espiritual, seguiríamos viendo solamente parte de de la pintura, como quien dice. Solo estaría viendo la realidad de que somos cuerpo y mente y nos olvidamos de que somos espíritu y alma. es correcto. Entonces hay una medicina llamada integrativa que viene del mundo científico que sigue camino que lleva a la medicina, que es que no, como no hemos visto el alma ni el espíritu en una mesa de operación, seguimos diciendo que eso no existe y hemos dividido al ser humano y hemos perdido de vista el para qué estamos aquí y el sentido de las enfermedades, porque resulta que todo lo que nos ocurre tiene un sentido y un propósito, porque nuestras vidas espiritualmente tienen una vida y un propósito, tienen un sentido. Vinimos a algo en particular y no es nada más que hacer crecer, multiplicarnos, hacer dinero y morir. No, vinimos a realizarnos como seres humanos, a desarrollar un potencial divino, porque como le dije hace rato, somos seres de luz. Jesús nos dijo, sois la luz del mundo. Y ahora es cuando más importante es que cada uno de Correcto. nosotros se reconozca y nos convirtamos en esa luz que va a cambiar y va a llevar al nuevo orden del planeta. Estamos viviendo una etapa muy importante que se llama la etapa de las revelaciones, el disclosure, el año 2026. Y voy a tener una charla, probablemente en el Eurobuilding, Sí, el ya día está 10, confirmado. El ya está Eurobuilding, confirmado, viernes día 22 de 22 mayo. gratuita, porque ahí les voy a hablar del disclosure y cómo vamos a romper
con todas estas manipulaciones de la Matrix y de la Ujú. élite oscura y una cantidad de cosas que nos llamaban y decían que eran teorías conspiratorias, y este año vamos a dar cuenta que no eran conspiraciones, sino que nos han mentido, nos han manipulado, y ha existido realmente una red oculta que ha controlado el planeta durante muchos siglos, y estamos ante la oportunidad del despertar de la humanidad y del cambio, y viene un nuevo orden verdadero, un orden regido por la espiritualidad, porque el problema entre el comunismo y el socialismo es que falta la visión espiritual. El comunismo tiene sus razones de ser, todos tenemos derecho a Claro, la igualdad, etcétera. Y el capitalismo y el individualismo y la libertad de que cada individuo también tiene su iniciativa y pueda hacer lo que crea conveniente también es importante. Pero cuando hay una conciencia espiritual, entonces podemos tratar y sacar lo bueno de cada uno de las propuestas políticas que existen, porque se necesita la equidad y se necesitan las posiciones opuestas, porque de ahí surge la luz, claro, el yin y el yang. Pero si no hay claro. una conciencia, Sombra y luz. sí señor, pero si no hay una conciencia superior, espiritual, que te permite el discernimiento y saber cuándo utilizo algún criterio de aquí o cuándo utilizo algún criterio de aquí, entonces simplemente somos fanáticos de una postura o fanáticos de la otra, y por lo tanto enemigos. No, Es correcto. llegó el momento de la complementariedad, llegó el momento en que todos somos necesarios, llegó el momento de la unidad de Venezuela, donde todos ya no seremos partidos políticos, sino seremos seres complementarios trabajando en unión por una nueva Venezuela. Y eso es lo que le vamos a heredar al mundo. Un país que se va a liberar desde el amor, el respeto y la consideración, porque somos el primer país del mundo que se va a liberar sin una guerra civil. Sin una guerra, eso es correcto. Eso es correcto. Amén. Entonces, bueno, ya llegamos a la hora tan rápido cuando Total, se va volando. cumplimos, maravilloso, y ahora es cuando tenemos para conversar. Sí, sí, entonces, bueno, nos queda para agendar por allí el Barinas, el doctor Hoffman, el 22 de mayo, viernes 22 de mayo, es una invitación que hace el doctor con muchísimo cariño para todos, también de parte de el Eurobuilding Express de Barinas, la Cámara de Turismo y todos los que formamos parte de esta temporada de salud. Y el día 23, día 24, sí va a ser un retiro inmersivo, es bastante privado, ¿ok? Sin embargo, para capacidad para dormir son muy pocas personas, nos pueden escribir al directo y pronto van a tener una plataforma también para que puedan elegir, que eso es lo que te iba a decir, que es una muy buena noticia, Efraín, que probablemente entre estos 3 meses nosotros volvamos a tener tembarinas, pero en diferentes locaciones. Por ejemplo, en el Chalet Vistas de Oriana, hay varios lugares que están interesados también para que tú los visites. Entonces, en esta unión de todos los tipos de salud, mental, espiritual, física, preventiva, y todo, pues queremos rescatar eso allá en el llano porque se presta muchísimo, Claro, ¿verdad? Toda la naturaleza y de verdad lo hospitalarios que son los barineses. Estamos acostumbrados a recibir a personas de todas partes del mundo porque todos nuestros papás son extranjeros. Barinas está hecho de muchos extranjeros. Entonces, eso nos acerca también a casa. Entonces, bueno, a través después, ya a partir del día 12 de mayo, ya la plataforma va a estar en línea a través de la Cámara de Turismo para que ustedes mismos, si quieren organizar un evento, ¿ok? En Barinas, van a conseguir allí los prestadores de servicios, van a conseguir los lugares, van a conseguir todo para que puedan incluso armar sus conferencias o sus charlas en Barinas sin tener que trasladarse. Van a tener a un grupo de personas avaladas por la Cámara de Turismo que son excelentes prestadores de servicio. Entonces, claro, qué bien. bueno, gracias, mil gracias por estar sin luz y haber buscado un rincón para que hablemos y Así gracias a todos que, los que se conectaron. Desde Colombia también por ahí nos dijeron que tienen que visitarlos, así que a prepararse.
Sí, es que al terminar la gira nacional iniciaremos la gira internacional. Claro, A y donde así haya un será. venezolano, allá voy. Es verdad. Y bueno, y Brasil, porque ya vi que sabes hablar portugués. Podemos hablar, podemos hablar Sí, portugués, un claro que tigrinho. sí. Buenísimo. Y el jueves que viene, con el favor de Dios, vamos a tener otra vez tu presencia por acá y vamos a tener una invitada muy querida de Barinas que se llama Janem. Ella es un encanto. Quienes la conocen, bueno, saben que es una persona maravillosa, que de muchísima espiritualidad, mucha luz, que ha hecho en Barinas una labor hermosísima. Y bueno, aquí nos vamos. Creo que es un territorio donde nos vamos a estar Bueno, juntando todos, ¿ok? nos vamos a estar encontrando cada rato. Claro que Bueno, sí. muchísimas Bueno, gracias, amor, y un que Dios beso, nos gracias bendiga a y todos, que estamos estén bien. muy bien. Abrazos por allá, Luis. Me pones en colaboración. Correcto que sí. Un De Hop beso. Holistic. Chao. Gracias a todos. Chao.